Yahweh les bendiga en esta hora. Les pido que por favor vayamos al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Leo en el nombre de Yeshua, Hechos 18:1 en adelante. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y éste era del mismo oficio. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Yahweh, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor Yeshua con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti su mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Yahweh. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Yahweh contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, es decir, la Torá, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Amén. El título del mensaje en esta hora es No temas, yo estoy contigo. Versículo clave, Hechos 18, 9 y 10. Yahweh se le apareció a Pablo en visión de noche y le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti su mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Y esta es la voz de aliento que Yahweh nos entrega en esta hora. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, amado pueblo, el tiempo que estamos viviendo, tiempo de tribulación, tiempo de angustia para Jacob. Y aunque estos tiempos están descritos en la palabra del Eterno, en las Sagradas Escrituras, hemos de pasar por este tiempo de angustia para Jacob, por este tiempo de tribulación. Sin embargo, el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo. Aliéntese y esfuércese su corazón. Y esta es una palabra rema de Yahweh que nos está hablando directamente a nosotros. No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, no te quedes callada, no calles. Sigue predicando el Evangelio de Yeshua a propios y extraños, tal y como estaba haciendo Pablo en esta escritura, en este pasaje. Corrió Pablo primeramente a predicarle a los judíos. Pero ¿qué hicieron estos judíos, el pueblo escogido por Yahweh? Hasta este mismo día se le opusieron a Pablo y empezaron a blasfemar. Sigamos llevando el Evangelio de Yeshua a toda criatura, a todas las naciones.
a judíos y a no judíos, y sigamos intercediendo para que sea Yahweh abriendo el entendimiento de las almas y acepten a Yeshua como su Salvador personal. Aún en medio de esta tribulación que recién ha comenzado, y a sabiendas de que a muchos de nosotros nos acontecerá como le aconteció a Pablo y a muchos de los apóstoles, a sabiendas de que la gente se opondrá, de que la gente blasfemará y de que el pueblo escogido por Yahweh se levantarán de común acuerdo en contra de nosotros los que estemos predicando el Evangelio de Yeshua. Y no solo eso, no solo se levantarán en nuestra contra y blasfemarán el precioso nombre de Yeshua, sino que nos llevarán a los tribunales como hicieron con Pablo. Y nos entregarán a los verdugos de la persecución. Pero ¿qué dice el Señor? No temas, yo estoy contigo. ¿Y qué vemos? Detrás de este pasaje vemos a un hombre entregado a predicar la palabra. ¿A quién primeramente? Al pueblo escogido por Yahweh. Y después que no quisieron recibir el evangelio de Yeshua, los judíos se opusieron rotundamente a la prédica de Pablo y blasfemaron en contra del Señor Yeshua. Este se retiró, se limpió sus pies y dijo: me retiro e iré ahora a los gentiles. Y siguió predicando y trabajando. Se dedicaba a fabricar carpas o tiendas. Ese era el oficio de Pablo, para no ser gravoso a los hermanos. Desempeñaba su trabajo secular y también simultáneamente predicaba el Evangelio, primero a los judíos y después, aquí dice en este pasaje, que empezó a predicarle a los gentiles. Y en este pasaje todos los detalles son importantes porque dice Hechos 18:11 que se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Yahweh, el Evangelio de Yeshua. Y hemos de seguir en este tiempo de tribulación que recién ha iniciado, en estos tiempos del fin, llevando el Evangelio de Yeshua, predicando la palabra del Señor, llevando a cabo la gran comisión que Yahweh nos ordenó. No importa que a sabiendas que estamos en los tiempos del fin, tiempos postreros, tiempos peligrosos, y que muchos tengan por seguro nos llevarán a los tribunales y a los verdugos de la persecución, igual que hicieron con los discípulos y los apóstoles de la iglesia primitiva. Ahora en este tiempo volverá a acontecer lo mismo. Pero ¿qué dice el Señor? No te acobardes, no te amedrentes. Dice al contrario, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal. Y una vez que Yahweh le entregó esta palabra a Pablo, a posteriori Pablo fue llevado a los tribunales. Ya no estaba Pablo predicándole a los judíos porque no quisieron recibir la palabra, el evangelio de Yeshua, no quisieron recibir la palabra de Yahweh. Se le opusieron los judíos, pero se unieron todos los judíos en contra de Pablo para llevarlo a los tribunales. Es importante que veamos todos los detalles de este pasaje, porque ahora, en este tiempo, en el siglo XXI, así acontecerá de nueva cuenta. Como aconteció en la iglesia primitiva, nos volverá a acontecer ahora mismo, en estos tiempos del fin, en este tiempo de tribulación y en este tiempo de persecución al pueblo santo de Yahweh. Y es importante que veamos los detalles minuciosamente. ¿Quiénes llevaron ante el tribunal al apóstol Pablo? Los mismos judíos, que ahora estaban incómodos porque Pablo seguía predicando la palabra de Yahweh, el evangelio de Yeshua, a los gentiles. Estaban incómodos
cuando Pablo les llevó el mensaje, el evangelio de Yeshua a ellos mismos y siguieron incómodos cuando Pablo ahora le estaba llevando el mensaje a los gentiles. Entonces, ¿qué sacamos de este pasaje? Que quienes nos van a llevar a los tribunales, amado y amada que me escuchas, van a ser los mismos creyentes, los que dicen creer en Yeshua, pero no son sino sinagoga de Satanás. Los mismos hermanos en la fe en estos tiempos del fin, en estos tiempos postreros, son quienes nos van a llevar ante los tribunales, quienes nos van a denunciar. Ahora yo te pregunto, ¿está preparado tu corazón, amado y amada que me escuchas, para recibir la notificación de una denuncia en tu contra por parte de tu propio hermano en la fe? ¿O vas a reaccionar con odio, con rencor, con resentimiento y con sed de venganza en contra de tu hermano o del que se decía ser tu hermano, pero en lugar de ser trigo era cizaña? Porque precisamente para esto es este mensaje en este día, porque Yahweh espera de cada uno de nosotros que guardemos nuestro corazón, como lo guardó Pablo y como lo guardaron los apóstoles de la iglesia primitiva. Pablo y los apóstoles prosiguieron llevando el evangelio de Yeshua y predicando la palabra de Yahweh a todas las naciones. No se amedrentaron en la primera ocasión en que fueron denunciados, en este caso por los propios judíos, y llevados ante el tribunal, ante el procónsul Galión. No desistieron de seguir llevando la palabra del Eterno, sino que prosiguieron. Y como recientemente decía una hermanita en el grupo de oración, muchos de nosotros en estos tiempos del fin, cuando seamos denunciados y llevados ante los tribunales, seremos mártires, perderemos la vida porque está escrito en la palabra del Señor. Pero ¿qué nos dice el Señor en esta hora? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Así como no desmayaron los apóstoles de Yeshua a inicios de la iglesia primitiva. No tengas miedo, dice nuestro Abba, habla con libertad. El evangelio de Yeshua predica con libertad. No te quedes callado, no calles. Pues yo estoy contigo, dice nuestro Abba Kadosh. Qué gran consuelo, qué palabra rema tan hermosa. El saber que Yahweh está con nosotros, en nosotros y por nosotros, y nadie nos podrá atacar, nadie nos podrá hacer frente. Y si escudriñas las Sagradas Escrituras, este hermoso libro de Hechos, vas a ver que Pablo llevó a cabo varios viajes misioneros predicando ¿qué? La palabra de Yahweh, el evangelio de Yeshua. No un evangelio tergiversado de la prosperidad. Pablo trabajaba para mantenerse y en sus ratos libres, en su tiempo libre, predicaba el evangelio. Debemos de aprender también esto. Tenemos que trabajar porque dice la Escritura, el que no trabaje, que no coma. Y Pablo en sus viajes misioneros fue de ciudad en ciudad y de iglesia en iglesia, predicando, insisto, la palabra de Yahweh y el evangelio de Yeshua. ¿Cuál es el evangelio de Yeshua? El evangelio del arrepentimiento y de la confesión para perdón de pecados delante de nuestro Abba Kadosh. Ese es el evangelio de Yeshua, no hay otro. ¿Y cómo inició Pablo? Dice aquí la Escritura, y lo vas a poder constatar en todo el libro de Hechos, que Pablo empezó predicando a quienes, a los creyentes, a los creyentes, a los judíos primeramente. Dice Hechos 16:4 que fueron de ciudad en ciudad enseñándoles primeramente ¿quién? A los creyentes. Porque tal y como dice aquí Hechos 18, Yahweh mismo le dijo a Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y Yahweh
tenía pueblo en diferentes ciudades, así que empezaron primeramente entregando la palabra del Señor a los creyentes. Y todo el tiempo que los apóstoles, incluyendo a Pablo, estuvieron predicando a los creyentes, no hubo oposición, no hubo oposición y no hubo persecución. Todo el tiempo que los apóstoles estuvieron predicándole a los creyentes, en el esquema de ciudad en ciudad y de iglesia en iglesia. Sin embargo, vemos que todo cambió cuando salieron los apóstoles de este esquema de ir predicando de ciudad en ciudad a los creyentes y ahora empezaron a predicar a los no creyentes. Ahí cambió todo de manera radical. Y cuando los apóstoles y cuando Pablo y su equipo misionero hicieron esto, entonces se desató una gran persecución. Dice Hechos 16-19 que agarraron a Pablo y a Silas, los arrastraron y los llevaron ante las autoridades. Y presentándolos ante los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, dice claramente Hechos 16:23, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esto aconteció en la ciudad de Filipos. Fue la primera ciudad donde los apóstoles deciden empezar a hablar el evangelio de Yeshua fuera de las iglesias. Sinceramente, qué hombres tan valientes. ¿Tienes tú, amado y amada que me escuchas, ese valor para ir a predicar el evangelio fuera de las iglesias y que te lleven delante de los magistrados, que te rompan la ropa, que quedes ahí semidesnudo, semidesnuda, que te empiecen a azotar con varas? Muchas veces dice aquí la escritura. Y luego que te echen mano y te pongan en la cárcel y ordenen al carcelero que te refunda en el calabozo más profundo que puedan encontrar ahí en la prisión. ¿Estás listo y estás lista para pagar el precio que pagaron los apóstoles de la iglesia primitiva por predicar el evangelio fuera de las iglesias? A todas esas almas que aún no han escuchado en este tiempo el evangelio de Yeshua, ¿estás dispuesto y dispuesta a pagar el precio que ellos pagaron, recibiendo prisión, recibiendo azotes, recibiendo humillaciones, de que les fueran rasgadas las ropas y quedar ahí semidesnudos en medio de todo el público? Y es ahí en Filipos donde fueron los apóstoles a predicar, donde las mujeres se reunían para la oración, y dice la escritura que una mujer llamada Lidia se convirtió al evangelio de Yeshua. Lidia abre su corazón al Señor Yeshua y ella y toda su casa se convierten al Señor. Y después de que los apóstoles persuaden a la gente a través del poder de nuestro Abacadosh a honrar a Yahweh, es que se desata esta feroz persecución en su contra. Y esto que aconteció en la iglesia primitiva, reitero, volverá a acontecer en estos tiempos del fin. Nos volverá a acontecer a nosotros. Por eso el Señor nos insta y nos dice en esta hora: no temas, no te acobardes, no te amedrentes, deja el temor de lado y empieza a predicar el evangelio de Yeshua, así como hicieron los apóstoles de la iglesia primitiva. No importa que vayas a recibir azotes, no importa
que rasguen tus ropas y te quiten las ropas y te quedes ahí semidesnudo y recibas vituperios y burlas del público que esté ahí observando con el morbo que les caracteriza. No importa que seas echado en la cárcel, en lo más remoto del calabozo que pudiese haber, en la cárcel en donde seas echado. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Pero aquí no terminó todo, sino que ellos tuvieron que huir a otra ciudad, porque dice la Escritura que a medianoche, estando Pablo y Silas en el calabozo, en lo más profundo allá de la prisión, estaban cantando himnos a Yahweh y los presos los oían. Entonces dice la Escritura, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Yahshua y serás salvo tú y tu casa. Y en esa misma noche, madrugada, hablaron la palabra del Señor al carcelero y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche de la madrugada, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en nuestro Abba Kadosh. Y a la mañana siguiente los magistrados ordenaron al carcelero que soltara a Pablo y a Silas, y ellos prosiguieron su camino. Y ahora se van los apóstoles a la ciudad de Tesalónica. ¿Y qué sucede? Exactamente lo mismo, porque estando en Tesalónica, mientras ellos predican el evangelio de Yahshua y persuaden a las personas para honrar a Yahweh y seguir el evangelio de nuestro Adón Yahshua, de nueva cuenta vuelve a haber alborotos en Tesalónica. Dice Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían, o sea, los no creyentes, teniendo celos, teniendo envidia, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. ¿Quiénes empezaron el alboroto, la revuelta en la ciudad? Los no creyentes, los propios judíos, pero no creyentes. ¿Y quiénes fueron los que empezaron el alboroto? Los que no creían, dice Hechos 17:5, judíos no creyentes que tenían envidia de los apóstoles, fueron los que iniciaron el alboroto, la turba en la ciudad, y trataron de sacar a Pablo y a Silas en rastras y entregarlos a la multitud. Sin embargo, no los encontraron. Y la historia continúa. De ahí tuvieron que huir a la ciudad de Berea. ¿Y qué aconteció? Lo mismo que aconteció en las dos ciudades anteriores. Dice Hechos 17:13 que cuando los judíos, de nueva cuenta, quienes los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Yahweh por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Quienes iniciaron la revuelta y el alboroto en la ciudad, la turba, la iniciaron los judíos, el pueblo escogido por Yahweh, los judíos no creyentes, persiguiendo a los apóstoles de la iglesia primitiva de ciudad en ciudad, oponiéndose
a que Pablo y Silas y el resto de los apóstoles predicaran el evangelio de Yeshua, que predicaran la palabra de Yahweh. Espero que puedas ver el esquema, que lo puedas ver con claridad. Cada vez que los apóstoles predicaban la palabra fuera de la iglesia, que le empezaron a predicar a los gentiles, a los no creyentes en Yeshua, a personas que no conocían al Señor, siempre había persecución, siempre había oposición. ¿De quiénes? De los no creyentes, aunque eran judíos, el pueblo escogido por Yahweh. ¿Y de qué se les acusaba? De inducir a las multitudes a creer en Yeshua. Precisamente esa era la acusación. Dice Hechos 18:13, acusaron a Pablo de persuadir a los hombres a honrar a Yahweh, a honrar al Todopoderoso. Esa era la acusación. Qué ironía. No estaban acusando a Pablo y a Silas y al resto de los apóstoles por creer en Yeshua, sino que los acusaban de estar persuadiendo al resto de los hombres a honrar a Yahweh. La acusación no era por lo que los apóstoles creían o en lo que los apóstoles creían, sino la acusación y la persecución era porque, según ellos, estos estaban persuadiendo al resto de los hombres a honrar a Yahweh. El que tenga oídos para oír, que escuche, porque no hay ningún problema con que usted diga que es cristiano o creyente en Yeshua, y no somos amenaza alguna contra el infierno o contra el diablo, por ser creyentes en Yeshua y por promulgar que va a la iglesia de domingo en domingo o de Shabbat en Shabbat. Aquí no representa ningún problema para el enemigo. Esta no es ninguna amenaza para el diablo o Hasatán, sino que por el contrario nos transformamos en una verdadera amenaza para el infierno, para Satanás y sus demonios, cuando nos convertimos en mensajeros del Evangelio de Yeshua a las naciones, cuando llevamos a Yeshua a las personas que aún no le conocen. Ahí es cuando nos convertimos en una verdadera amenaza para el diablo y para el infierno. Ahí es donde le da el dolor de cabeza al diablo. Ahí es donde se levanta la oposición y la persecución. Ahí es cuando las dificultades y los ataques en nuestra contra arrecian. Cuando nos convertimos en portadores del mensaje de Yeshua, el mensaje de la cruz, no el evangelio de la prosperidad, sino cuando nos convertimos en portadores del mensaje de nuestro Abacadosh, el mensaje de su amor eterno. Así que veamos con claridad los problemas que tuvieron que enfrentar los primeros creyentes, los creyentes de la iglesia primitiva, que precisamente iniciaron cuando ellos decidieron expander el evangelio de Yeshua a las criaturas que aún no conocían a nuestro Adón. Porque la persecución que se desató sobre los primeros creyentes fue cuando ellos decidieron salir a la calle a proclamar el evangelio de Yeshua y a predicar la palabra de Yahweh. Algo que te insto a que empieces a llevar a cabo en estos tiempos del fin, en estos tiempos en los cuales ha iniciado la tribulación. Corre a proclamar el evangelio de Yeshua. Corre a predicar la palabra de nuestro Abacadosh. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Dice en el libro de Hechos 4:17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacemos a los apóstoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.
es decir, en el nombre de Yeshua. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Yahweh obedecer a vosotros antes que a nuestro Adonai, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Yahweh por lo que había hecho. Así que vemos de nueva cuenta aquí en el libro de Hechos capítulo 4 que estaban amenazando a los apóstoles no por la fe que ellos tenían, no por la creencia que ellos tenían en Yeshua, sino que los amenazaron y les ordenaron, dice aquí la escritura, que nunca más hablaran en el nombre de Yeshua, que no estuvieran enseñando lo que ellos creían al pueblo. No que nunca más dijeran que eran creyentes en Yeshua, ese no era el problema, sino que el problema era que no estuvieran propagando el Evangelio a quienes no conocían a nuestro Adón Yeshua. Por eso las amenazas, por eso las golpizas, por eso los encerramientos en la prisión y por eso la persecución a los apóstoles de la iglesia primitiva. Persecución misma que ahora se volverá a suscitar en estos tiempos del fin, tiempos postreros, tiempos de tribulación y de angustia para Jacob, tiempos en los cuales el creyente en Yeshua debe volver a levantarse como hicieron los apóstoles de la iglesia primitiva a predicar el evangelio de Yeshua, a predicar la palabra de Yahweh que es la Biblia, a sabiendas de que se levantará oposición, de que habrá persecución, de que habrá amenazas, a sabiendas de que muchos de nosotros iremos a parar a prisión, seremos azotados, seremos avergonzados delante de la multitud, pero Yahweh dice en esta hora, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Y cuál es el esquema que vemos aquí a lo largo del libro de los Hechos? Que los que se oponían ni siquiera le exigían a los apóstoles que dejaran de congregarse en la iglesia o en la sinagoga. Tampoco se les exigía que dejaran de creer en Yeshua. Ese no era el problema. Porque no hacemos ninguna mella en el infierno si solamente decimos que somos creyentes en Yeshua. Y si seguimos practicando nuestra fe de puertas hacia adentro, sino que el gran problema de los apóstoles de la iglesia primitiva es que los oponentes no querían que se predicara y que se propagara el evangelio de Yeshua a quienes no conocían a nuestro Abba, sino que la oposición se levantó porque ellos no querían que se predicara el evangelio de Yeshua fuera de la iglesia. No querían que se les enseñara a otros a amar, a honrar y a creer en Yeshua. Ahí estaba el problema de fondo, porque les ordenaban y los amenazaban a que no siguieran hablando del Evangelio de Yeshua. Es decir, los oponentes querían que los apóstoles fueran testigos mudos, que no le hablaran a nadie más de los milagros de Yeshua, del Evangelio de Yeshua y de la palabra de Yahweh. Los amenazaban para que no siguieran predicando el Evangelio. Porque mientras sigamos siendo creyentes de las puertas de la iglesia para adentro, no representamos ningún problema para Satanás y sus demonios. Pero cuando empezamos a compartir el Evangelio de Yeshua a los no creyentes, se levanta de inmediato la oposición en nuestra contra. ¿Y qué tenemos que responder en estos tiempos del fin cuando echen mano de nosotros y nos lleven a la prisión o delante del tribunal? Tenemos que responder precisamente lo que respondieron Pedro y Juan. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca del Evangelio de Yeshua y de la palabra de Yahweh. Tenemos nosotros que hablar de todo lo que hemos visto y oído.
Tenemos que seguir dando testimonio de la grandeza de Yahweh y de Yeshua, de sus milagros, de sus proezas y especialmente del Evangelio de la salvación del alma a través del arrepentimiento, de la confesión y de abandonar nuestro pecado, y de la redención de nuestras almas a través de la preciosa sangre del Cordero. Eso es lo que espera Yahweh de nosotros los que decimos ser creyentes en Yeshua en estos tiempos del fin. No que corras a esconderte en el closet todo amedrentado por las amenazas de los no creyentes, sino que no temas, no desmayes, porque dice el Señor, yo estoy contigo. Así que en estos tiempos del fin no podemos dejar de hablar de todo lo que Yahweh ha hecho en nuestras vidas y mucho menos de compartir con los no creyentes el Evangelio de Yeshua, a sabiendas de que toda vez que estemos tratando de persuadir a otros a amar a nuestro Abacadosh, a aceptar a Yeshua como su Salvador personal, a sabiendas de que al hacer esto estaremos enfureciendo al diablo y al mismísimo infierno y sus demonios. Y ahora mismo en estos tiempos del fin va a ser exactamente lo mismo que sucedió en el libro de los Hechos, con la iglesia primitiva y con los apóstoles de Yeshua. Seremos perseguidos y se nos exigirá que no estemos predicando el Evangelio de Yeshua, que no enseñemos la palabra de nuestro Abacadosh, del gran yo soy, y seremos perseguidos, seremos acusados, seremos llevados ante los tribunales, seremos encarcelados, porque eso es lo que quiere hacer el diablo con nosotros los creyentes, intimidarnos, asustarnos, acusarnos, amedrentarnos, amenazarnos, avergonzarnos públicamente. Eso es lo que ha venido buscando el diablo, busca y buscará el diablo. Intimidarnos para sacarnos del camino, para que nosotros no prediquemos el Evangelio de Yeshua. Insisto, el Evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados. Y volverá a acontecer lo mismo que le aconteció a Pablo y al resto de los apóstoles cuando ellos decidieron empezar a ser mensajeros del Evangelio de Yeshua y llevar el Evangelio a los gentiles, a quienes no conocían a Yeshua. Se les levantó en contra de ellos el mismísimo infierno, se levantó la oposición en contra de los apóstoles. Y la oposición y la persecución llegaron para detener a Pablo y a Silas y al resto de los apóstoles, para silenciarlos, para que mejor me entiendas. Y en estos tiempos del fin, en estos tiempos postreros, tiempos de angustia para Jacob, volverá a acontecer lo mismo. El enemigo intentará silenciarnos, amado y amada que me escuchas. Pero no temas ni te amedrentes, dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Sigue predicando, sigue llevando mi palabra a todas las naciones, no importa que termines como mártir. Y debió de haber sido tan grave la situación en aquellos tiempos de la iglesia primitiva que Yahweh tuvo que aparecérsele a Pablo de noche, en visión de noche. Y personalmente le tuvo que decir, no temas, yo estoy contigo, como ahora mismo nos está entregando esta palabra rema a ti y a mí, y a todo aquel que está escuchando este mensaje. No temas, dice mi Abacadosh, porque yo estoy contigo. Así que habla con libertad, porque yo estaré contigo. Porque aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Así que no te sientas intimidado o intimidada por el diablo, no te sientas intimidado o intimidada por nadie, porque Yahweh ha dicho no temas, yo estoy contigo. Y si Yahweh contigo y conmigo, ¿quién contra nosotros? Porque es que así dice la Escritura, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Así que no temas, amado y amada que me escuchas, no temas lo que habéis de padecer. Porque nada es comparable, ningún padecimiento que tengamos
que enfrentar es comparable con la gloria venidera de nuestro Abacadosh y de nuestro Don Yeshua. Así que no hay por qué temer, no hay por qué tener miedo. Sustituye ese temor por valor, ese amedrentamiento por valentía y por confianza en nuestro Abacadosh. Y en esos tiempos de la iglesia primitiva, durante la persecución, lo que el enemigo intentaba era callar la voz de los apóstoles para que no predicaran el evangelio de Yeshua. Y es lo mismo que hará el enemigo con nosotros en estos tiempos del fin. Intentará amedrentarnos, nos perseguirá para que cerremos nuestras bocas y no prediquemos el evangelio de Yeshua. Así que no te avergüences del evangelio, no vayas a estar cooperando con los planes del enemigo, sino sigue predicando el evangelio de Yeshua a toda criatura, porque esa es la gran comisión que Yahweh nos ha ordenado a todos los creyentes. Así que alegremos el corazón de nuestro Padre Celestial, predicando el evangelio de Yeshua a todas las naciones. Y si no tienes esa facilidad de palabra, simplemente toma un mensaje y compártelo a esas personas que están en necesidad, a quienes aún no conocen el evangelio de Yeshua. Así que salgamos a la calle a repartir algún tratado, hablemosle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, de la palabra de Yahweh, de la Biblia, dice aquí la escritura en el libro de Hechos, no de libros escritos por no sé qué autor, sino hablemosle a las personas que no conocen aún a nuestro Padre Celestial, hablemosles de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, presentémosle el Evangelio de Yeshua, el Evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados. Hablemosle a todos aquellos que estén a nuestro alrededor del Elohim vivo, del gran yo soy, y compartamos con los no creyentes, con quienes aún no conocen a nuestro Abacadosh, todos los milagros y las proezas que ha hecho en nuestras vidas, cómo nos sacó de muerte a vida. Prediquemos del amor de Yahweh a las personas que aún no le conocen. Eso es lo que Yahweh está esperando que nosotros como creyentes hagamos en estos tiempos del fin. Y que estemos dispuestos, como Pablo, Silas, como Juan, como Pedro, a pagar el precio que haya que pagar por predicar las buenas nuevas del Evangelio de Yeshua. Y no te dejes amedrentar por esa herramienta poderosa que utiliza el diablo, que es precisamente el temor, el infundir el temor en las personas. Esas son las herramientas de Satanás, la intimidación, la amenaza y el infundir el temor en los corazones de los hombres. Así que no te dejes intimidar por Satanás y sus demonios. No permitas que Satanás infunda temor en tu corazón. Porque ¿qué es lo que le dijo Yahweh a Pablo en visión de noche? No temas. No te intimides, Pablo. No se turbe tu corazón por todas las amenazas que has venido recibiendo. No te amedrentes. No permitas que el diablo infunda ese temor en tu corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque el Todopoderoso es tu Elohim. Las mismas estrategias utilizó Satanás con Yeshua. Dice Lucas 13:31, que le fue dicho a Yeshua, huye, porque el rey Herodes quiere matarte. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de infundir temor en el corazón de Yeshua, del propio Yeshua. Ves que siempre Satanás utiliza las mismas estrategias de intimidación, de amenaza y trata de infundir temor en nuestros corazones. Así que sabiendo las estrategias del enemigo, Yahweh dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Y cuál era el propósito de la amenaza de Satanás? Sacar a Yeshua del camino, sacarlo del propósito de Yahweh para con Yeshua.
de que Yeshua no cumpliese el propósito divino de Yahweh en esta tierra? Para eso Satanás utiliza siempre las mismas estrategias de amenaza, de intimidación y de infundir temor en nuestros corazones. Fue exactamente la misma estrategia que utilizó Jezabel con el profeta Elías, un vil mensaje de intimidación y de amenaza. ¿Y qué le mandó decir Jezabel a Elías? Que así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana yo no te mato a ti como tú mataste a mis profetas idólatras, a esos falsos profetas de Baal y de Acera. ¿Y acaso Jezabel cumplió su palabra? No, era una vil amenaza, una vil estrategia de intimidación en contra del profeta Elías. ¿Ves la estrategia de Satanás y de sus demonios? Le mandó un mensaje de intimidación al profeta Elías. Mañana mismo te mato. Un fuerte mensaje de intimidación le manda a decir Jezabel, que los dioses me maten a mí si yo mañana no te mato a ti, profeta Elías. Una narrativa de amenaza e intimidación. El que escuche entienda, fue una vil narrativa, porque Jezabel no lo llevó a cabo, simplemente utilizó la estrategia antigua de Satanás, la amenaza, la intimidación con el fin de infundir temor en los corazones de los hijos de los hombres. ¿Y qué hizo el profeta Elías? Se rindió ante la narrativa de la amenaza y la intimidación de Jezabel y salió huyendo, porque ahí está la clave en el mismo pasaje. Dice la escritura que el profeta Elías dejó de poner su mirada en Yahweh y puso sus ojos en el mensaje de intimidación y amenaza que le mandó el mismísimo Satanás a través de Jezabel. Así que aprendemos también de este pasaje de no dejar de poner nuestra mirada en el gran yo soy, en el todopoderoso Yahweh Elión. Porque una vez que quitamos nuestra mirada del todopoderoso y la fijamos en la amenaza, en el mensaje de intimidación, ten por cierto que se llenará nuestro corazón de temor, que es precisamente la antítesis del amor. ¿Y quién es el amor? Yahweh de los ejércitos es amor, dice la Escritura. Así que no fijes tu mirada en el mensaje de amedrentamiento, en el mensaje amenazador de Satanás. Sigue fijando tu mirada en Yahweh, en el Todopoderoso, y sigue inundando tu corazón de su amor, de su esencia, que es la antítesis del temor. Porque el verdadero amor, dice la Escritura, echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque Yahweh es amor. Y no permitas que el propósito de Satanás, que es sacarnos del camino, se cumpla. Cumplamos más bien el propósito de nuestro Abacadosh, que es precisamente llevar las buenas nuevas del Evangelio a todas las naciones. No permitas que Satanás cierre tu boca, no permitas que Satanás calle a toda la iglesia completa con sus falsas narrativas de amedrentamiento y de amenaza. Sigue manteniendo tu mirada en el Todopoderoso, sigue creyendo en las promesas de nuestro Abacadosh, sigue confiando en Él y no temas, porque Yahweh está contigo. Porque entendamos que el gran tesoro escondido en el libro de los Hechos es que los apóstoles no fueron azotados, ni llevados a las prisiones, ni avergonzados, ni rasgados sus túnicas delante de todo el público y siendo avergonzados por lo que ellos creían, por creer en Yeshua, sino que el tesoro escondido del libro de los Hechos es que los apóstoles de la iglesia primitiva fueron azotados y enviados a diferentes prisiones
y avergonzados en público y llevados a los tribunales por estar divulgando el Evangelio de Yeshua a los no creyentes, porque no representamos una amenaza para Satanás mientras estemos ahí albergados dentro de cuatro paredes dentro de una iglesia, alabando y adorando a nuestro Abacadosh, sino cuando decidimos compartir el Evangelio de Yeshua a las personas que están en necesidad, a quienes ahora mismo están atados y encarcelados en prisiones espirituales, en calabozos como los he visto. Saquemos el Evangelio de Yeshua a la calle, fuera del templo, de la sinagoga, de la Keilah, y compartamos el Evangelio de Yeshua a todas las naciones, a los hogares, a aquellas personas que ahora mismo están sufriendo, a las personas que necesitan del amor de Yahweh. Sigamos, amado y amada que me escuchas, compartiendo el Evangelio de Yeshua como hicieron estos valientes apóstoles de la iglesia primitiva, no importándoles que fueron azotados, amenazados, amedrentados, llevados a las cárceles, encerrados en calabozos. Ellos prosiguieron predicando el Evangelio de Yeshua a las almas que estaban en necesidad, a los no creyentes. Hagamos lo mismo en estos tiempos del fin, porque dice el Señor, hay recompensa para vuestra obra, y no temáis ni os amedrentéis, porque yo ciertamente estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.